Vamos a tomar en cuenta un resumen de manera doctrinal para lo que vamos a estar observando. En el Nuevo Testamento, la vida de los apóstoles y de los discípulos van a hablar acerca de la doctrina. Eso va a ser fundamental. ¿Doctrina qué significa? Enseñanza. Se tiene que estar guardando la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Acerca de Cristo. Y entendemos acerca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo con lo que es respecto a las doctrinas esenciales, y pues bueno, es acerca de lo que nos manda Cristo. Ahora, de estas doctrinas, y que esto nada más estoy poniendo acerca de Cristo, por la cuestión de que Cristo es el fundamento y es toda la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia apunta a Cristo. Antiguo, Nuevo Testamento apunta a Cristo. De ahí se empiezan a desarrollar las diferentes doctrinas, que nada más se los voy a señalar. Esto porque por la cuestión de los, y aquí ahorita vamos a ver los primeros cristianos. Los primeros cristianos, y después aparece lo que es en el año 100 después de Cristo, y vamos a ir recorriendo, ¿verdad?, por los años, qué es lo que pasó con ellos en el 100, 200, 300 y más. Ahorita lo vamos a ver en esta parte, los primeros cristianos en estos años, porque no es lo mismo de que aquí ya estamos hablando de los apóstoles, cómo se desarrolla hasta llegar a lo que sería el año 100, 200, 300 y adelante. Entonces, esto lo vamos a ver después de que veamos un poquito de esto, para que comprendamos acerca de esto. Entonces, vamos a empezar. Las doctrinas, las enseñanzas se empiezan a dividir lo que es lo básico. Voy a nada más a nombrarlas, vamos a enumerarlas. Y ellos tenían en cuenta esto. Primero, bibliología. Segundo, teología. Tercero, cristología. Siguiente, que ya después les voy a decir el nombre, pero lo vamos a estar apuntando como la doctrina de quién. Y para esto, este es el nombre, neumatología, para la doctrina del Espíritu Santo. Y las que siguen van a ser esas doctrinas, por ejemplo, antropología, que es acerca del hombre, pero ahorita nada más lo vamos a ver, no con este nombre teológico, sino de manera más sencilla, para aprender, irla aprendiendo, que es mejor. Es la del hombre, la del pecado, la de salvación, y después es acerca de la iglesia, ángeles, y 10, la de los últimos tiempos. De los últimos tiempos. Por ejemplo, bibliología, ¿de qué habla? De la Biblia. Entonces, cada uno, Biblia, teología, está acerca de Dios,
Cristología de Cristo, Espíritu Santo, hombre, pecado, salvación, iglesia, ángeles y los últimos tiempos. Entonces cada una de estas, nombre teológico, bibliología, teología, cristología, neumatología, antropología, amartiología, pero este es con H en el inicio, este es soteriología, la diferencia de porque es la palabra sóteros, que significa salvación, entonces es lo diferente a las prácticas ocultas, que es ¿mande? Sortilegio. Hay otro que es cuando se dice soteriología, piensan que es de las doctrinas del oculto, pero no, es de salvación. El otro es esoterismo, entonces es diferente. Y este es eclesiología, angeliología, escatología, es pero cada uno de ellos desarrolla más doctrinas. La doctrina de salvación, por ejemplo, desarrolla las doctrinas, por ejemplo, de justificación, santificación, reconciliación, adopción y muchas más. Es una doctrina en la cual está repleta de doctrinas y cada uno de ellos se va desarrollando, se tiene que ir se tiene que ir pues sí, desarrollando cada una de esas subdivisiones, subdoctrinas en cada uno de ellos. Pero estos nada más son 4, son mucho más. Por ejemplo, el Espíritu Santo no nada más va a hablar acerca del Espíritu Santo quién es, sino va a hablar acerca de su personalidad, acerca de que es Dios, su obra aquí en la tierra, su obra con el creyente, que cuando una persona es salva, en ese momento hace muchísimas cosas el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Qué hace? Nos adopta, nos justifica, nos santifica, y todo eso nos reconcilia, porque el Espíritu Santo, en el momento de que una persona es salva, esto aplica la salvación con esas doctrinas, pero también el Espíritu Santo, ¿qué más hace? Nos regenera, o sea, nos vuelve a dar otra vida, somos unas nuevas criaturas, etcétera, etcétera. Y nos empieza cada una de estas se dividen en subdoctrinas, que no lo vamos a ver todo, después vamos a estar viendo cada una de ellas, qué tantas subdoctrinas tienen, y a ver si las alcanzamos a ver todo. Por ejemplo, una de ellas que es muy interesante es acerca de la doctrina de la ahorita me estoy acordando de no me acuerdo ahorita, acerca él ya sabe lo que quiénes son salvos y quiénes no, de la predestinación, que ya nos predestinó para, y entonces algunos dirían, entonces algunos seres humanos ya están condenados, entonces ¿cuál es el libre albedrío? O ya la gente ya que son salvos, pues entonces ¿qué están haciendo aquí? Y etcétera. Entonces son doctrinas que son muy interesantes, pero las vamos a ver más adelante. Ahora, todo esto, los primeros cristianos sabían acerca de ello, ¿sí? Y es por eso que, aunque no se lo sabían como doctrinas, que cada uno iban desarrollando, pero sí se lo sabían con respecto a la enseñanza del Antiguo Testamento y cómo se desarrolla todo esto. Es muy, muy, muy entendible y muy fácil de comprender con respecto al Antiguo Testamento. Cada una de estas doctrinas se va llevando a cabo y cada uno de ellos se va desarrollando, y cuando llega con nosotros, no nada más es decir, ustedes son cristianos, sí, somos cristianos, creen en Cristo y ya, sino que es un estudio completo acerca de la teología. No nada más es decir, creo en Cristo y ya, sino que tenemos que saber acerca de todas esas doctrinas. Entonces, todos ellos lo sabían, sí, porque van a hablar acerca del Evangelio,
con respecto a la doctrina de Cristo. ¿Y qué van a hablar acerca de la doctrina de Cristo? Acerca de que Él realmente es Dios. 2, que Él es el Mesías, ¿verdad? 3, Él es el Salvador. Y ellos empezaron a desarrollarlo. No nada más dicen, ¿por qué es Cristo? Pues porque Él murió en la cruz, muy bien, pero a ver, compruébanos por qué es Dios. Y antes los evangelios, ¿quién? Mateo o Juan, ¿de dónde eran sus referencias? No podían agarrar y decirle, a ver, Bruno, abre tu Biblia en Evangelio de Mateo. Imagínate, si ahí está Mateo, en ese momento, ¿cómo va a abrir el Evangelio de Mateo? O si le dicen, a ver, abre el Evangelio de Juan, y ahí estaba Jesús con Juan. ¿Juan tenía el Evangelio de Juan? ¿Sí o no? Rápido. ¿Sí? ¿Por qué no sabes? Sí. ¿Sí lo tenía Juan? ¿Por qué? ¿Por qué qué? A ver, dilo. Y eso es lo que quiero que entiendan. Acuérdense, cada uno de los escritores fueron tiempos después que estuvieron escribiendo esas cartas. No fueron en ese momento. No estaba Cristo y estaba Juan, y en ese momento Juan estaba escribiendo. Él no podía decir, a ver, Cristo le pudo haber dicho a Pedro, Pedro, abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 10. ¿Creen ustedes que existía Romanos? Porque Romanos lo escribió Pablo, pero Pablo no estaba con los apóstoles, y no escribió ahí la carta, sino fueron años después. Ya cuando murió el Señor Jesucristo, ya que estaban ahí los evangelios, entonces Él escribió las cartas. No la escribió en ese momento, sino después, tiempos después. Entonces, esa es la situación, que cuando el Señor Jesucristo le decía a Juan, abre tu Biblia en Juan, pues obviamente que Juan, Josafat, ¿sí estaba o no estaba? No. ¿Pero por qué? Porque ya hace tiempo ya lo habían escribido. No es cierto. Al contrario, todavía no se había escrito. Imagínate, si me dices a mí, a ver, escribe el Evangelio de Leo, y yo te voy a decir, bueno, pero tenía que haber estado ahí y no estuve, entonces ¿cómo voy a escribir algo que yo no estuve? Entonces esa es la idea de muchos hoy en día, que son falsas doctrinas, que quieren escribir nuevos evangelios, nuevas cartas, sin que ellos estuvieran viviendo, sin aprobación de Cristo. Por lo tanto, entonces, si Juan estaba con Cristo, no pudo haber escrito Juan la carta, porque estaba ahí viviendo con él. No pudo estar escribiendo Mateo, ¿por qué? Porque él estaba viviendo con Cristo. Mateo tuvo que haber escrito después de que Jesucristo ascendió a los cielos, o sea que murió, fue sepultado y ascendió a los cielos, ¿verdad? Porque resucitó y a 40 días se fue. Entonces entendemos acerca de que cada una de estas doctrinas ellos tuvieron que tener una base. ¿Cuál era la base? Y era para nosotros entendemos qué es esto. El Antiguo Testamento es la base de ¿quiénes? De los discípulos, de los apóstoles, de los primeros cristianos. Tuvieron que ellos entender el Antiguo Testamento para entonces enseñar lo que estaban viviendo. Para nosotros, lo que estamos ahorita, en donde ahorita estamos, ¿es pasado o presente? Presente. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo hoy. ¿Y ayer qué es? Pasado, porque lo que estábamos haciendo. Entonces, cuando Juan, Pablo, Pedro, todos ellos estaban viviendo, era el presente, ¿sí? Ellos no estaban viviendo el pasado. Entonces, como estaban viviendo el presente, era como nosotros estábamos aquí teniendo enseñanzas, pero ellos, ¿de quién se apoyaban? Ellos no podían abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, porque ellos lo iban a escribir. Entonces, ¿quiénes, de dónde abrían sus Biblias?
Y la respuesta está enfrente. Porque no tenían el nuevo, porque ¿quién los iba a escribir? Ellos. Y lo iban a escribir más adelante, no es que ya estaba mencionado, o que ya estaban ahí diciéndole, ya tenemos ahí la primera carta de Juan. No, aquí es al revés. Aquí ellos estaban basando en el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante el Antiguo Testamento, porque da referencia a lo que ha pasado antes, lo que pasó en este tiempo. En este tiempo es lo que se vivió, lo que profetizaron, ¿verdad? Profetizaron, y aquí en la actualidad, o sea, ¿con quién? Con ellos. Se cumplió. ¿Por qué? Porque antes se había profetizado. Una profecía, ¿hasta cuándo es profecía? Ya cuando se cumple ya no es profecía, ya se cumplió esa profecía de antes, pero ya se cumplió. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se había profetizado que iba a venir a la tierra y que iba a morir, ¿sí? Pero cuando Él vino y murió, ya. Es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Va a haber el cumpleaños de fulanito, y uno lo está esperando, y cuando pasa, pues ya pasó, se queda en el pasado, ya fue, ya se dio, listo. A lo mismo que estas profecías, que cuando ya se cumplieron, entonces ya se dio por terminada esa profecía. No va a continuar esa profecía porque ya se cumplió. Entonces, eso es lo que enseñan en el Nuevo Testamento, lo que es el Antiguo Testamento. Lo que ellos empezaron a enseñar, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, fue lo que habían profetizado los antiguos antes y que se cumplió con Cristo. Y entonces, después de que enseñan eso, también en todos sus libros, también dan referencia a la vida de ¿quién? De Cristo. Por eso es que van a hablar y van a decirles acerca de que es Dios, es el Mesías, es el Salvador. Pero ¿cuáles son sus bases? Las bases son el Antiguo Testamento. Ellos van a estar hablando acerca de las profecías que se cumplieron con Cristo. ¿Hay alguna profecía que no se cumplió con Cristo? Bueno, cuando iba a venir a sacrificarse todo se cumplió, pero hay profecías que no se cumplieron. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. O sea que aquí hay profecías que en vez de cumplirse aquí, siguen todavía vigentes. O sea que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la profecía de Zacarías, donde habla que va a venir Cristo y va a posar en el monte de los olivos y se va a partir en dos. El monte todavía no se ha cumplido. El monte de los olivos sigue junto, no se ha partido. Entonces, esta profecía todavía no se ha cumplido. Y eso es lo que hablan los primeros cristianos, que hay profecías que se cumplieron y otras que todavía no se han cumplido, pero van a cumplirse un día. Y entonces su base fue el Antiguo Testamento. Ahora, entendiendo estas doctrinas, ¿qué es doctrina? Enseñanza. Fíjenselo bien, ¿verdad? Doctrina, enseñanza. Enseñanza es doctrina. Entonces, aquí lo podemos observar. Vamos a borrar esto. Entendiendo cómo está la situación con los apóstoles, entonces es cuando empiezan a escribir. ¿Por qué la necesidad de escribir? Fíjense, voltean a ver acá, con poner mucha atención. Los apóstoles ellos, ¿qué había pasado con ellos con Cristo? Ellos habían escuchado las enseñanzas. Dos, ellos escucharon, ellos vieron, ellos palparon. ¿Acerca de quién? Jesús, de Cristo.
Los apóstoles, ellos vieron, estuvieron con él, comieron con él. Ahí estuvieron en donde él moraba, o donde él estaba en un barco, o en una colina, en una montaña, etcétera, etcétera. Ellos iban a donde Jesucristo iba. Los apóstoles, ¿qué pasó con ellos? Ellos empezaron a querer y a estar aprendiendo de las enseñanzas de Jesús, porque tuvieron una disposición. Esa es la diferencia. Cada uno de estos apóstoles fue elegido ¿por quién? Por Jesús, ¿verdad? Por Cristo. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Le hicieron caso. Cada uno de ellos dijo, ¿sí? Le dijo, ven, sígueme. Y dice la Biblia, ellos dejándolo todo, fueron y le siguieron. De igual manera les dice, ¿saben qué? Dejan ahí las redes y ahora serán pescadores de hombres. Ellos la dejaron y siguieron a Cristo. Entonces, si una persona quiere ser, y esto vamos a ponerle un poquito aparte, pero nada más, vamos a ponerle aquí un paréntesis, ¿verdad? Si una persona, ¿verdad?, que quiere ser utilizada por Jesús, ¿qué tiene que hacer? El llamamiento ahí está. Cristo dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, ¿verdad?, cansados, y yo les daré descanso. Yo les podré proporcionar, yo les podré dar ese descanso que tanto necesitan. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Vino Jesucristo y le dijo a Leví, que estaba sentado en la mesa de los tributos, le dijo, ven y sígueme. Y entonces dice que Leví, levantándose, dejó todo y le siguió. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Y bueno, vamos a ponerle una palabra, disposición, ¿verdad? Una disposición. ¿Disposición a qué? Al llamamiento de Cristo. O sea, está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A ir con Cristo. Dispuesto, ¿verdad?, a hacer lo que le está pidiendo Cristo. Una disposición. Pero es una disposición voluntaria, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí. Voluntaria. Nadie le dijo Cristo que viniera y le siguiera, pero jamás le obligó a que le siguiera. Entonces, ¿qué pasa? Que estos discípulos, estos apóstoles, le siguieron porque ellos quisieron seguirle, no porque Cristo les haya obligado, o porque los soldados romanos antes en la antigüedad les decían a una persona, ¿sabes qué? Me vas a acompañar 3, vas a llevar mis cosas cierta distancia. Y entonces tenían el poder y ellos podían exigir a que les llevaran a la fuerza sus cosas hasta cierto lugar. Y con Cristo no. Con Cristo les dice, ven, sígueme. Otros querían seguirle a Cristo y llegaron y le dijeron, Señor, yo quiero seguirte. Y le dijo, bueno, el joven rico, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Dijo que vendiera todas sus cosas que tenían por heredad y lo diera a los pobres, y no quiso. Le dijo, vende todo y dalo a los pobres. Después de que hagas eso, ven y sígueme. Le dice acerca de lo que le está preguntando. Jamás Jesús se acercó al joven rico. Jamás Jesús le dijo, joven rico, te necesito. No. Jesús iba caminando, el joven rico llegó allí. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces, el joven rico quería tener la vida eterna, quería lo que Jesús le estaba dando sin sacrificarle lo suyo, sin poder estar poniendo su disposición, su voluntad a los pies de Cristo. Entonces llega y le dijo, Maestro bueno, y le dijo Jesús, solamente hay uno solo bueno, que es Dios.
Nunca le dijo que Él no es Dios, sino le dijo, estás diciendo que entonces soy yo bueno, quiere decir que yo soy Dios, porque yo soy bueno. Jamás le dijo, no, yo no soy Dios. Entonces, después le digo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, guarda los mandamientos, ya los guardé desde mi juventud. Ok, entonces, desde mi niñez, dice, entonces solamente te hace falta una cosa. Y eso es, vende todo lo que tienes y darlo a los... ¿Y qué tienes que hacer? Ven y sígueme. Fácil. ¿Quieres eso? Te estoy dando siéntate bien. Te estoy dando la oportunidad de que vengas y me sigas. ¿Quién lo está buscando? ¿Jesús? No. La persona lo quiso buscar a Jesús, le quiso decir, y le dijo Jesús la respuesta, sí. ¿Qué pensaba ese joven que le iba a decir? ¿Sabes qué? ¿Quieres seguirme? Pues adelante, sígueme como todos ellos. Pero no. Él pensó que era bien fácil tener la vida eterna y no. Porque entonces tiene que tener su disposición y su voluntad. Entonces los apóstoles, eso pasó con ellos, que ellos dispusieron todo, su voluntad, su mente, su alma, todo hacia Cristo. Y dijeron, bueno, ahí está, yo te voy a seguir. Se levantan y van con ellos. De repente llega una vez donde le dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Y se fueron la gente, se fue enojada. ¿Por qué? Porque si se va enojada es porque es verdad, es cierto. Y entonces le voltea y les dice a los apóstoles el Señor Jesucristo, ¿ustedes también se quieren ir? Pues adelante, váyanse. ¿Y qué hacen los apóstoles? El apóstol Pedro dijo, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, diciendo, ¿hacia dónde me voy a ir? Si esto es lo que yo ya dispuse, lo que es mi voluntad, te entregué a ti todo, ¿a quién voy a seguir más? Si tú eres el agua de vida, si tú eres la vida eterna, si tú eres la salvación, eres el Mesías, ¿a quién más voy a seguir? Porque ellos estaban completamente seguros de quién era Él. Pero había un problema, el único que no sabía quién era, Él quién es. Era Judas, porque él lo traicionó y se perdió. Él pensaba que era otra persona, un revolucionario más, el Señor Jesucristo. Pero cuando vio acerca de lo que estaba pasando, él mejor decidió ver por él mismo. Su voluntad dice, yo quiero ir por ese dinero, esa plata, esas 30 monedas de plata, yo las quiero para... Y entonces, ¿qué pasa? Lo vende al Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles entregan todo por el Señor Jesús y ellos lo escucharon, lo habían visto y lo habían palpado. Ellos sabían quién era Jesús y escucharon todas estas enseñanzas. Y ahora la tienen que transmitir a ¿quiénes? A las demás personas, ¿verdad? Porque dijo el Señor Jesucristo, por tanto, id y haced a todas las naciones. Muy bien, ya los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ¿qué más? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Ahí se queda? No, sino ¿cuál es la gran comisión? Ya fue por ellos, por tanto, ya los hizo discípulos, ya los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y ahora qué? ¿Qué más? Entonces, quiere decir que guarden todas estas cosas. ¿Les tienen que enseñar? A ver, véanle, ahí en Mateo 28, 19, 20. ¿Qué tienen que hacer? Versículo 20, ¿con qué empieza? Ahora, entonces los apóstoles, lo que habían escuchado, visto, palpado, lo que habían estado con el Señor Jesús, lo que les dijo cuando Él resucitó, cuando estaban ahí, cuando iban a comunicar acerca de la gran comisión, todo eso ellos lo aprendieron. ¿Y qué tenían que hacer? Enseñándoles. O sea, enseñarlo a quiénes. Esa es la pregunta. ¿A quién tienen que enseñarles? Y es ahí donde dice el versículo, enseñándoles que guarden todas estas cosas
Pero en el versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿a quiénes? A todas las naciones. Ellos tienen que enseñarle, ¿pero a quién? A todas las naciones. Fácil, sencillo. A mí se me encarga, tú tienes que enseñar esto, ¿y a quién se lo tengo que enseñar? A todas las naciones. Ay, es un trabajo pesado, pero dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién va a estar ayudándoles a estos apóstoles a enseñarles a todas las naciones? ¿Quién? Y se los acabo de decir. ¿Qué dice ahí en el versículo 20? Él dice, enseñándoles. Lo último, entonces, acerca de ¿verdad? Es de la situación. Volten a ver y vamos a entenderle. Estos son los apóstoles, se les ha enviado, se les ha enseñado. Primero se les enseñó, lo escucharon, las enseñanzas, le vieron, lo palparon, sabían quién era Cristo. Después se les comisiona a que tienen que enseñarles. ¿A quién les va a enseñar? A los discípulos, a unas cuantas personas en Jerusalén, en Judea, no, sino a todas las naciones. Por eso les dice en Hechos 1:8, pero me seréis testigos, ¿en dónde? En Judea, Samaria, en Jerusalén, en Judea, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ¿quién va a estar con ellos? La presencia de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a estar con ellos y quién está ahorita con nosotros? Cristo. Pero ¿y quién está morando ahorita en este momento en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Cristo está con nosotros, no nos deja. Pero el que está obrando ahorita en el corazón del creyente, ¿quién es? El Espíritu Santo, o sea, es Dios. Dios mismo está con nosotros para que se haga todo esto. La cuestión es que ellos estaban llevándole la palabra de Cristo a todo el mundo en ese momento. Pero llegó un momento que pasó. Los apóstoles murieron, empezaron a morir. ¿Qué pasó con los apóstoles? Murieron. Empezó a morir. ¿Quién fue el primer apóstol que murió? Ahora, entendemos que el primero es Judas porque él era apóstol y se murió, se mató, se suicidó. Pero después sí hubo un suplente. Pero después lo agarraron a él y a Pedro y los metieron a la cárcel. Y a uno lo mataron y al otro lo dejaron libre. ¿Qué fue a Pedro que lo dejaron libre? El otro era Jacobo y era que lo asesinaron. Y después empezaron a matar a los demás apóstoles, fueron muriendo. Al final solamente quedó uno, que fue Juan, en el cual, ¿verdad? El último fue Juan el apóstol. Él no sufrió en su muerte, pero sí sufrió antes de su muerte, porque fue llevado a la isla de Patmos, pero antes de eso fue desollado vivo, o sea que le quitaron la piel estando ahí vivo, lo metieron aceite hirviendo y le quitaron la piel. Estuvo muy feo y pasó muchas cosas feas y después lo dejan allá en la isla de Patmos, pero él después de ello lo regresan y entonces es llevado el apóstol en una camilla por todas las iglesias
que se nos explican aquí en Apocalipsis. Así que Juan no fue martirizado en su muerte, pero antes de su muerte, sí. ¿Y qué pasó con Juan? Al final también murió. ¿Lleva acento murió? Bueno, son gratis. Juan murió. Y entonces la pregunta sería, y es ahí, quiero que ustedes puedan observar, se tiene el Antiguo Testamento. Ya se tiene, se da, pero quiero que ustedes observen aquí. Bien. El último de los apóstoles murió. ¿Fue Juan? ¿Se tienen los escritos del Antiguo Testamento? Sí. Son las cartas y nosotros podemos decir que son 39. El judío puede decir que es menos, son 20 y algo, pero son las mismas. Nosotros nada más, en vez de llamarles 12, los 12 apóstoles, le llamamos los profetas menores y cada uno es un libro. Para ellos no, para ellos es la compilación de todos los libros, los juntan en uno. Entonces, pero son los mismos libros que tienen los judíos, son los mismos que nosotros tenemos acerca de la Torá, acerca del Antiguo Testamento. Fácil y sencillo. Pero entonces la pregunta sería, ¿y ahora aquí? ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? Ya lo vimos. Rápido, empezamos 5. De la vida de... Primero, a ver, Bruno. La vida de Jesús. ¿Con qué? Con los apóstoles. No, pero ¿con quién? Son 5. El primero es los evangelios. 2, a ver, Fernando. La vida de los apóstoles. Con el libro de Hechos. A ver, tercero, Josafat. Las tribus. No, ¿qué tribus? Las Escrituras. tanto que lo dices y ya no. Cartas, nada más, si no puedes decir epístolas, di cartas. ¿Las cartas de quiénes? De Pablo, ese es el tercero. Y 4, las cartas de quiénes. ¿A quiénes? Pero ¿cómo se le llama? Las cartas generales. Las cartas generales. Y por último, en el 5, el Apocalipsis. Ahora, nosotros lo entendemos, pero aquí se tiene el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, la pregunta es, y es aquí. En ese momento, cuando muere el apóstol Juan, se hace la pregunta y se cuestiona: ¿cómo sabrán Y es cuando se plantea la pregunta, esas y otras preguntas, como es, ¿cómo sabrán los del futuro las enseñanzas de quién? De Cristo, porque se tiene el Antiguo Testamento, o también nombrado por los judíos el Tanaj. El Tanaj se tiene la historia, se tiene ahí los libros, pero entonces en ese momento, en el año 105, muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles, y es cuando uno dice, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos llevando el mensaje, pero llegará un momento donde se va a estar llevando, que ya llegará ese tiempo en el cual ya no van a querer saber o se va a perder las enseñanzas. ¿Y ahora qué se va a hacer? Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.